Hola, hermanos, bendiciones de lo alto sobre sus vidas. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios sobre el tema de la adoración y el poder de la adoración. Entonces, espero que tienes consigo sus Biblias, quizás un cuaderno para apuntar. Y hoy vamos a entrar en esta enseñanza, pero primero quiero orar y pedir la unción y la dirección del Señor. Oremos. Amado Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y te pido, Padre, por el espíritu de sabiduría y de revelación y que nos habla a través de su palabra. Señor, habla a cada corazón. Queremos profundizarnos en tu palabra, queremos echar raíces en el verbo, queremos ser más como tú eres, Cristo, y sobre todo queremos aprender acerca de la adoración. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a a Hechos capítulo 15. Hechos 15, versículo 16 al 18. Y este es un concilio de los apóstoles y profetas, la iglesia, tratando de un tema que no vamos a enfocarnos en ese tema ahorita. Y en versículo 15, como respuesta a todo lo que estaba pasando, Simón eh, dice estas palabras. Y con estos concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, lo que las escrituras nos enseña es que la iglesia es la restauración de todo lo que representa el tabernáculo de David. Ahora, ¿qué es el tabernáculo de David? Lo voy a resumir en unas palabras. Es el lugar donde el rey David puso el arca del pacto. El arca del pacto es un mueble que pertenecía o estaba en el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Ahí es donde vino, se manifestó la presencia literal de Dios. Ahora, cuando David se hizo rey, él llevó el tabernáculo, el arca de pacto, que en ese tiempo ya no estaba en el tabernáculo de Moisés, y lo llevó a Jerusalén. Y en Jerusalén hay una montaña que se llama Monte Sión. Y bajo una carpa, una tienda, ¿verdad? Una tienda sin velo, él puso el arca. Entonces el arca estaba dentro, en esa tienda, sin velo. Eso fue diferente al tabernáculo de Moisés, que tiene un velo enfrente del arca del pacto. Y el sumo sacerdote solamente podía entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, una vez al año. Pero ahora David pone ese arca sobre la montaña, Monte Sión, y esa montaña, Sión, se convirtió al lugar santísimo por el hecho de que el arca del pacto, la presencia literal de Dios que estaba sobre el arca del pacto, estaba ahí. Y de ahí vienen los Salmos 24 y los Salmos 15. ¿Quién puede subir al monte santo del Señor? Eso es la pregunta en Salmos 24 y Salmos 15. ¿Quién puede habitar? Ok. Ahora, en ese lugar, David instituyó un orden nuevo, algo que no hacían en el tabernáculo de Moisés.
Y él instituyó un orden de sacerdotes levitas para ministrar día y noche delante del arca del pacto. Entonces, cualquier persona que cumplió con los requisitos, manos limpios, corazón puro, que no ha levantado su vida a cosas vanas. Salmos 24, usted puede ir a leerlo. Entonces la persona podía subir y adorar a Dios. Y David ministraba, sentaba en la presencia del Señor enfrente del arca sin velo. Él podía ver la gloria literal de Dios. Ahora, ¿por qué sin velo? Porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió, se reventó, fue rasgado desde arriba para abajo. Entonces, el lugar hacia el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ya estaba abierto. Entonces, el tabernáculo de David con el arca del pacto representa la iglesia porque la iglesia puede ministrar a Dios sin ese velo. Podemos ya entrar en la presencia del Padre y ministrar y adorar. Entonces, eso es lo que representa el tabernáculo de David. Ahora, en Juan capítulo 4 23, entonces ya tenemos el vínculo entre el tabernáculo de David y la iglesia por medio de Hechos capítulo 15. Y en Juan capítulo 4 versículo 23, Juan 4 versículo 23, Jesús dijo estas palabras: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. No podemos ministrar a Dios en la carne. Es decir, en el espíritu usamos nuestro cuerpo, pero la fuente, el origen de nuestra adoración es de nuestro espíritu y tiene que ser en verdad, tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón. Y el Padre busca aquellos adoradores. Ahora, ¿por qué es importante quién o qué adoramos? ¿Qué es o quién es el enfoque de nuestra adoración? Vamos a Salmos 135. Salmos 135. Esto es importante saber porque la palabra de Dios nos va a dar una verdad. Salmos 135. Versículos 15 al 18. Dice la palabra de Dios: los ídolos de las naciones. Hay ídolos o imágenes que naciones adoran. Oiga bien, hay imágenes que muchas naciones tienen como parte de su culto y adoran esas imágenes. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Cómo sabemos que es una imagen? Porque la mano de un hombre lo formó. ¿Y qué dice la escritura? Tiene boca. ¿Has visto imágenes con boca? Sí, claro, hemos visto.
Pero ¿qué dice? ¿Le va a hablar esa imagen? No, no puede hablar. Ojos tienen, pintan ojos, pero no pueden ver. Orejas tienen, sí, pero no pueden oír. Tampoco hay aliento en sus bocas. Boca tiene, pero no hay aliento de vida. Ahora vea lo que dice. Semejante a ellos. ¿Quién? Los ídolos, las imágenes. Boca no hablan. ¿Qué significa eso? Si hay una persona que tiene boca y no puede hablar, es un mudo. No puede hablar. Si tiene ojos y no pueden ver, ¿significa qué? Es ciego. Orejas y no oye, ¿significa qué? Es sordo. Aliento no hay en su boca. No hay vida. Entonces, si no hay vida, está muerto. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. La persona que confía en una imagen es como esa imagen espiritualmente. Está diciendo la escritura que esa imagen que no puede ver, no puede oír, no puede hablar, no tiene vida, que la persona que lo adora o que lo muestra su respeto o reverencia es como ese ídolo espiritualmente. Está ciego, está sordo, está mudo y no tiene vida. Por lo tanto, quién adoramos o qué adoramos es muy importante. La escritura habla de Dios, el que vive, no está muerto. Dios viviente, el Dios viviente. Entonces, Dios tiene vida. Toda vida viene del Padre. Él sí tiene vida. Él sí puede ver. Él sí puede hablar. Él sí puede oír. Él tiene el aliento de vida. Semejante. O sea, seremos como Dios si le adoremos en espíritu de nuestro corazón y en verdad. Ahora, hay una diferencia en la alabanza y la adoración. En Salmo 100, creo que es Salmo 100, versículo 4. Espero que esto está correcto. Sí. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Que vean, cuando empezamos a dar gracias a Dios, gracias Padre por lo que tú has hecho en mi vida, gracias por el salario que me diste, gracias por el amor que tú me has dado, gracias por mi familia. Y lo estamos dirigiendo hacia el Señor. Eso se llama entrar por la puerta, la entrada. Luego dice que la alabanza es el atrio. ¿Qué es alabanza? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Estamos elogiando a Dios. Pero la adoración es aún más adentro y es más íntimo. ¿Por qué? Porque la adoración es algo directo a alguien o algo. En este caso estamos hablando de Dios. La palabra adoración
En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma acción. Y es de postrarse y poner la cabeza al suelo, postrarse, hincarse y poner su cabeza al suelo delante de Dios. ¿Qué representa eso? Bueno, si uno está parado, dando gracias a Dios, alabando a Dios, pero luego se postra, se pone su cabeza al suelo delante de Dios. Eso nos habla de sumisión, nos habla de humillarnos. Nos estamos rindiendo nuestra vida ante el gran rey. Entonces, literalmente, eso es lo que significa la palabra adoración. Ahora, vamos a Josué. Por ejemplo, vamos a ver esto en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 14. Y Josué ve a un hombre y no sabe quién es y él dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este ser o esta persona respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró. ¿Ve? Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió José, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces Josué así lo hizo. Luego vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 9. Jesús apareció a sus discípulos, versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve o saludos, que estés bien. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. Para abrazar sus pies tenían que postrarse. Abrazaron sus pies y le adoraron. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la adoración? ¿Cuál es el contexto de la adoración? Porque la adoración no es lo mismo como dar gracias. La oración no es lo mismo como alabar a Dios. Entonces, vamos a Salmos 96. Salmos 96, versículo 9. Dios es espíritu. Y Jesús dijo a la mujer samaritana, tú adores lo que tú no conoces. Es muy posible adorar sin saber qué o quién estamos adorando. Queremos ser adoradores verdaderos, que adore al Padre que es espíritu y tenemos que adorar al Padre con nuestro espíritu o por medio de nuestro espíritu. Salmos 96, versículo 9. Adorar, ¿cómo? ¿O quién? A Jehová. ¿En qué contexto? En la hermosura de la santidad. La santidad es la naturaleza de Dios. Es totalmente puro y limpio, separado de todo tipo de contaminación, impureza,
suciedad de la carne o del espíritu. Puro, 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 puro. Y dice, adorar a Jehová como en el contexto de santidad. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios con nuestro espíritu de corazón, no fingiendo, no con labios y palabras, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero nuestro corazón, nuestro espíritu busca adorar, busca ministrar, busca saciar ese deseo. Es necesario, dijo Jesús. Es necesario. Hay una necesidad que el Padre desea y Él desea de nosotros adoración, no fingida, no de labio a dientes, sino de corazón, donde nuestra actitud, y podemos hacerlo, podemos postrarnos, porque es bíblico, aplaudir y cantar y levantar las manos es en general parte de la adoración, pero la adoración que realmente el Padre busca es ese rendimiento, esa sumisión, esa entrega de corazón donde el enfoque no soy yo, sino es Jesús, es el Padre. La santidad es la naturaleza de Dios. Y cuando adoramos a Dios de esa forma y manera, seremos como Él más y más. Por eso la adoración es tan importante, porque estamos siendo transformados. La adoración verdadera transforma y nos cambia. En Génesis 22 tenemos la primera vez que la palabra adorar se menciona. Génesis 22, versículo 5. ¿Cuál es el contexto? El contexto de adoración lo encontramos aquí. La primera mención de adorar en la palabra de Dios establece como una regla o un fundamento sobre la cual toda adoración procede. Amén. O sea, vamos a ver el contexto de adoración y qué es lo que Dios busca a partir de ahí. Entonces, en Génesis 22, Dios dijo, llévate a tu hijo a una montaña que te voy a mostrar y ofrecerlo como holocausto. Entonces, versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y vea lo que dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Este acto de obediencia, de sumisión, de entrega, era un acto de adoración. Y Dios dijo en versículo 1, 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Y vemos que en el meollo de lo que es adoración, es amando a Dios primero sobre todo. Sobre todo. ¿Sabe cómo amamos a Dios? Amamos a Dios con nuestro espíritu, porque Dios desea esa oración que viene en nuestro espíritu.
Amamos a Dios con nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y amamos a Dios con nuestros cuerpos. Amamos a Dios con nuestros cuerpos. Dime una cosa. ¿Has visto documentarios de personas santas, en comillas, por ejemplo, en la India o Indonesia, y las cosas tan raras y extrañas que hacen con su cuerpo? Lo cortan, meten cuchillos, hacen todo tipo de cosas, mutilando, como destruyendo el cuerpo. Dime una cosa, ¿es eso adoración? Sí, porque tiene un enfoque. Número dos, ¿es adoración a Dios? No, no. ¿Cuántas personas están adorando lo que no saben, lo que no conocen? Jesús dijo a la mujer samaritana, tú adoras lo que tú no conoces. Y sabe que hay cristianos, quizás por ignorancia, quizás por rebeldía, a- adoran lo que no conocen. O adoran como hizo los israelitas. Un día para Jehová y otro día para otro Dios. Un día sacrificios a Jehová, otro día sacrificios a otro Dios. Y se forma una mezcla, una mezcla. ¿Usted cree que Dios va a recibir ese tipo de adoración? No, no. Es más, cuando la persona ofrecía un animal en sacrificio a Dios, tenía que ser sin mancha. No podía estar enfermo el animal, sin mancha, sin sarna, o sea, no podía estar enfermo. Dios es un Dios santo. Él es el gran rey y él no va a aceptar una ofrenda contaminada, una ofrenda sucia, una ofrenda de animal que está enfermo. Entonces, nuestras vidas, Dios está buscando adoradores verdaderos que le va a adorar en espíritu y en verdad, genuinamente, lo va a hacer como Él lo desea, lo que Él anhela recibir. Él es puro, Él es santo. Entonces, no podemos mezclar pensamientos, mezclar ideas, mezclar actitudes, mezclar costumbres del mundo con la adoración a un Dios tres veces santo. Él no lo va a aceptar. Pero usted dice, sí, pero es que Dios es amor y Dios es muy bueno. Todo eso, sí, pero hay protocolos. Vea lo que dice en Isaías, capítulo 1, versículo 11. Versículo 10 empieza diciendo, príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién está hablando? A su pueblo. Porque Sodoma y Gomorra ya fue destruido en el tiempo de Abraham.
¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, que habla de adoración y oración. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosos, cansados estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al graviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Cuál es el contexto de esto? Los sacrificios, las ofrendas, las oraciones. Pero ¿por qué Dios dijo abominable? No lo acepto. Porque dice pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra. Es decir, las iniquidades, ellos continuaban en sus abominaciones, continuaban sus pecados y venían a ofrecer adoración, sacrificio. Dios dice, no, no lo acepto. Entonces, este sacrificio, regresando a Génesis capítulo 22, versículo 5 de Abraham, muestra primero ese amor que tenía él por Isaac, la promesa de Dios, él lo ofreció. Él mostró que temía más a Dios. Mostró su obediencia, mostró su fe porque dijo, volveremos. Él sabía que Dios había prometido una herencia como la estrella del cielo y la arena del mar. Y entonces, en Hebreos 11 dice que él iba a sacrificar y cuando se consumió el sacrificio, él esperaba una resurrección de las cenizas de Isaac. Por eso dijo, regresaremos. Él ya estaba pensando, voy a ir a adorar, voy a sacrificar, voy a esperar que se resucita mi hijo y volveremos. Ese acto de obediencia, esa demostración de corazón de su espíritu, en verdad, él amaba a Dios. En verdad, Dios era primero en su vida. Ese es el estándar. Él puso a una familia en el altar, porque Dios lo estaba pidiendo. Pero era una prueba, y cuando él alzó el cuchillo para matar a su hijo, el Señor dijo, no lo hagas, no lo hagas. Ahora sé. ¿Qué es lo que dice la escritura? Vamos a Génesis capítulo 22. Dice, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham estaba dispuesto a dar su único hijo. ¿Y sabe lo que dijo
Abraham y profetizó a Isaac cuando Isaac dijo, Padre, ¿dónde va a ser el sacrificio? Y entonces, ah, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 7. Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham estaba profetizando por fe de la provisión de Dios, que se llama Jesús el Cordero de Dios. Y vemos aquí esa fe, esa entrega, esa obediencia, esa sumisión, ese amor. Aquí estamos viendo la primera mención de que es adorar a Dios en los difíciles, momentos duros y difíciles. Esta es la solución, es adorar a Dios. Recuerda lo que dijo, lo que sucedió con Job cuando el enemigo le quitó todo. Y él dijo, él adoró y dijo, bendito sea Jehová Dios. Él da y quita. Y dice la escritura, y con todo eso no pecó con sus labios. La mayoría de los pecados vienen de nuestros labios. Y los labios están conectados con nuestro corazón. De la abundancia del corazón, la boca habla. Hay personas, escúchame bien, hay personas que se aferran a su dolor, a su pasado, y no han dado lugar a Dios en esa circunstancia o esa situación. Se aferran a su pasado, a su dolor, lo que me hicieron, lo que lo aconteció. Y hasta el día de hoy, quizás después de muchos años, siguen siendo atascado espiritualmente. Y no han aprendido a dar ese dolor y usar el dolor y el propósito de las lágrimas para adorar a Dios como lo hizo Job, como lo hizo Abraham. Sin duda eso fue un susto para Abraham, pero en ningún momento reclamó a Dios, pero confió en el Señor. La adoración que viene de corazón es una adoración que confía en quién es Dios. Él hiere y él sana. Él mata y él aviva, resucita. Servimos a un Dios fiel. Y lo que Dios Padre está buscando es ese poder que viene de la adoración para destruir al diablo. Todos vamos a experimentar rechazo, ser traicionado. Las personas van a hablar mal de nosotros, nos van a herir, nos van a lastimar, etcétera, etcétera. Las cosas no van a ir como lo deseamos o como lo pensamos, como lo queremos. ¿Qué hacemos con esos momentos y esas circunstancias? Es una oportunidad para destruir el poder del diablo sobre nuestras vidas. Es una oportunidad no para usar nuestros labios, nuestra boca, para hablar mal de Dios, sino para bendecirlo y adorarlo, como lo hizo Job, como lo hizo Abraham. Génesis empieza con esa adoración. El primer libro empieza con adoración. ¿Sabe cómo termina el último libro de Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis 22, versículo 9. Porque él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vea, desde Génesis
En este contexto de adoración, seguimos después de Abraham en Génesis, encontramos Job adorando a Dios. Seguimos viendo Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es, terminado es. La deuda ha sido pagado. La deuda ha sido pagado. Entonces, ah, ¿qué, qué está diciendo las escrituras? Las escrituras están mostrando de que a través de las escrituras el enfoque es adorar a Dios. Sí tenemos esos tiempos de adorar a Dios, nuestro tiempo privado con el Señor, que necesitamos todos tener. Pero también la adoración que Dios busca, lo vemos en la vida de Jesús, que es adorar y ministrar a Dios. En 1 Crónicas 16, 1 Crónicas 16, capítulo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, el tabernáculo de David. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová de Israel, con sus instrumentos de salterios y arpas, con címbalos, con trompetas, delante del pacto de Dios. La adoración no es entretener al pueblo. La adoración no es levantar emocionalmente con música el ánimo del pueblo. La adoración es ministrar a Dios. No tiene nada que ver conmigo. No es dame, necesito. No es las canciones de que se enfoque en el yo. Límpiame, lávame, ámame, bendíceme. Todo se enfoque en yo. La adoración es ministrar a Dios. Es buscar su corazón. Es necesario adorar al Padre, quien es espíritu, en espíritu y en verdad, genuinamente, del corazón. La adoración es poderosa. El primer adorador, el primero que dirigió las alabanzas era Lucifer o Lucero. Él fue creado por Dios con instrumentos adentro en él. Él dirigió todos los ángeles a adorar y bendecir a Dios. Él sabe el poder de la música. Él sabe el poder de la adoración. Por eso Él busca ser adorado. Él busca ser adorado. Es más, cuando Jesús fue tentado, Él buscaba la adoración de Jesús. Todo esto Él dijo, te lo voy a dar. Si solo se postres y me adores. Y Jesús dijo, vete de mí, Satanás. Escrito está, adorarás a Jehová tu Dios y a Él solo servirás. Por eso la pureza de adoración se necesita tanto hoy en día.
No voy a entrar en detalles, pero es tan importante discernir la fuente de música, la fuente de música. Piensa de alguien tocando un violín, una melodía muy bonita. Y usted va caminando y usted escucha, ay, qué música tan linda, tan bonita. Me gusta. Y luego se das cuenta que es el mismo Lucifer, mismo Satanás que está tocando el violín. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo o qué harías? ¿Seguir diciendo qué bonita la música o decir aquí yo me paro porque el que está tocando es el diablo? La fuente viene de él. En los últimos de los tiempos va a haber dos batallas, una batalla bien grande. Lo vemos en tipo en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor levantó una gran imagen y mandó a que todos se postraran para adorar la imagen. Tres dijeron que no. Tres jóvenes de Jerusalén dijo que no. Usted conoce la historia. Pero al final del tiempo, antes de que venga Jesús, viene una gran prueba y esa prueba va a ver con la adoración. Y muchos, por no saber quién adora, serán desviados para adorar lo que no es Dios. Y estoy hablando de cristianos también. Porque Cristo dijo muy claramente en Mateo 24, vamos a Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el agape, eso es de Dios, de muchos se enfriarán. ¿Qué sucede cuando ese amor se enfría? Se alejan, se apartan. En vez de acercarse a Dios, en vez de adorar a Dios, se están alejando, su corazón está alejando porque la iniquidad va en aumento, la violencia va en aumento como en los días de Noé, la inmoralidad se aumenta como en el día de Lot. Y el amor de muchos se enfriarán. Eso significa que dejan de adorar a Dios y el enfoque es en otro u otra cosa. Entonces, mucho cuidado, porque la adoración es algo que Dios busca, pero la adoración es también lo que el diablo busca. Y tenemos que discernir hoy el hecho que son palabras cristianas no significa que la fuente viene de Dios. Oiga bien, no es cierto que Jesús fue tentado por Satanás y Satanás citó la palabra de Dios. Sí, claro, citó Salmos 91. Tírate del templo y tus ángeles te van a proteger porque escrito está. El diablo conoce la palabra de Dios. Lo conoce. Él conoce el verbo. Lo conoció íntimamente. Él conoció íntimamente al Padre.
Él conoció íntimamente al Espíritu Santo. Él sabe lo que es la adoración. Él sabe lo que es el verdadero adoración. Y todo lo que Él hace es desviarnos de la adoración que merece y que solamente es para el Padre. Fuimos creados por Él, para Él. Entonces, mis hermanos, les doy esta palabra para que se pueda reflexionar y que la palabra puede entrar como con mansedumbre, recibir con mansedumbre la palabra injertada, la cual puede salvar sus almas. Es decir, la palabra sana y limpia y pura, cuando entra en nuestras vidas y lo aplicamos, nos lava, nos limpia y nos salva o nos libera de lo que no es de Dios. Y queremos ser un pueblo, queremos ser una iglesia que aprende a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Queremos ser un pueblo que aprende a abrirnos y soltarnos del pasado y dejar de enfocarnos en lo que nos han hecho o mi dolor del pasado. Y tenemos que tomar ese dolor y presentarlo ante el Señor. Y le voy a dar un ejemplo. Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos, tres están con el Señor. Y en cada momento que falleció en el vientre de mi esposa, nuestro hijo, al regresar del hospital, nos hincamos en el suelo, en el piso de la sala, y como Job empezamos a bendecir y adorar a Dios. No lo hicimos una vez, no lo hicimos dos veces, lo hicimos tres veces. Y el Señor nos habló en Efesios 5:2, que lo que estábamos haciendo era como el sacrificio de Cristo, que era un olor fragante para Dios. Hoy yo puedo hablar de todo eso, mi esposa puede hablar de todo eso. No estamos recordando, ay, esta fue la fecha, o este fue el día, o este fue el momento, o esto fue mi pasado, y como que está vivo. No, ¿sabe por qué? Porque nuestro proceso de ser sanado por Dios fue en el momento que empezamos a ministrar y bendecir a Dios, ofreciendo nuestras vidas, como dice Romanos 12:1, como sacrificio vivo, no muerto. Si quieres ser libres de ataduras, de cosas del pasado, de imágenes o ídolos o dioses que no son dioses, que no es Dios. Tomas tu pasado y conviértelo en una adoración a Jehová. Hágalo de su espíritu, de su corazón. Hágalo con propósito. Hágalo en verdad. Y verás lo que Dios hará en su vida. Como serás libre de su pasado. Como serás liberado de cosas. Y empezarás a ver, oír, poder hablar y tener vida. Porque su adoración está enfocado en Dios. Y Él sana. Él libera. Él restaura, porque Él es el Dios todopoderoso. Y Él merece nuestra adoración, aún nuestro dolor, nuestro pasado, nuestras lágrimas, todo. Úsalo para adorar a Dios. Úsalo para cambiar su vida y transformar su vida. Ese es el poder de la adoración. Y ese tipo de adoración Dios busca. Dios busca.
La Biblia está llena de ejemplos, llena de sacrificios, el costo del sacrificio. Y Pablo dice que es nuestro culto racional cuando ofrecemos nuestra vida como sacrificio vivo. Es una ofrenda espiritual de espíritu. Los sacrificios de alabanza y adoración es espiritual, pero tiene que ser de aquí, tiene que ser verdadero. No sea como dijo Isaías del pueblo de Dios. Este es un pueblo, dijo el Señor, que se me acerque con sus labios y con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. No vale nada para Dios. No vale nada. Esto es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es algo que Dios quiere hacerle entrar en tu vida, en tu relación con Él. Y pido en el nombre de Jesús que recibas esta palabra, escudriña la palabra y empieza a decir al Padre, Padre, quiero aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Transforma mi vida a la medida que voy ministrando y enfocando en ti. Eso es lo que hizo David, ministrar a Dios. Y cuando ministramos y bendecimos a Dios y saciamos ese anhelo que Él tiene, téngalo por cierto, Él te va a ministrar más de la cuenta de lo que usted puede imaginar y pensar. Que el Señor te bendiga. Vamos a cerrar en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que tú nos has dado y pido, Padre, que esta palabra pueda tocar muchas vidas, Señor, y traer convicción, traer claridad, traer entendimiento y, y que esta sea una exhortación para motivarnos, Señor, a buscar tu rostro, tener tiempo de intimidar contigo, no solo una vez, pero a través del día. Y como dice su palabra, cantando himnos y cantos espirituales de nuestro corazón, haciendo melodía a ti, Señor. Queremos que nuestra vida sea una vida de adoración, Señor, no solo de labios y boca, pero de corazón de vida. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Y que no regrese vacía a ti, Señor, tu palabra, sino que se cumpla con el propósito por el cual ha sido enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, Dios te bendiga y nos vemos pronto.